Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, paciencia a través de la fe. Si hay algo que requiere paciencia es la vida humana, las circunstancias humanas tan cambiantes, tan complejas, sobre todo en la época que nos toca vivir. Por ahí he escuchado que no es bueno pedir que Dios nos dé paciencia porque significa que nos va a mandar pruebas y tribulaciones. Eso es totalmente falso, eso es erróneo y carece de fundamento bíblico. Es más bien la fe que una vez que está siendo ejercitada en nuestras vidas, la fe va también desarrollando, haciendo crecer, germinando ese fruto llamado paciencia que es necesario para afrontar la vida. ¿Por qué? Porque las cosas tienen procesos y los procesos requieren paciencia. No todos los problemas se arreglan del día a la noche o de la noche al día. No todos los problemas se resuelven en la manera y en la medida que nosotros quisiéramos. Eso requiere paciencia, pero la paciencia viene como una extensión. Miren qué interesante concepto. La paciencia viene como una extensión de la fe y como un fruto que germina a causa de la fe. Pues ese es nuestro tema, paciencia a través de la fe. La carta de Santiago en la Biblia, capítulo 1, versos 2 y 3, dice lo siguiente: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no quiero que se concentren en el término prueba, porque así somos los humanos. Nos enfocamos y a veces hasta nos obsesionamos con el aspecto más negativo de todo aquello que se nos presenta. Aquí, más que nada, está hablando de una persona que experimenta un sumo gozo, aunque las circunstancias de la vida no le sean favorables, pero ese sumo gozo viene por causa de que su fe está siendo ejercitada y está produciendo una paciencia que les da serenidad, les da paz y les da ese sosiego que necesita todo ser humano para ir, porque ustedes saben cómo es la vida. Hoy estamos resolviendo una cosa para más tarde tener que afrontar otra por resolver. Así es que el cuadro que pinta Santiago 1, 2, 3 no es de alguien que está atormentado por tribulaciones, sino alguien que tiene un sumo gozo. Vamos, esto es superlativo. Alguien que experimenta sumo gozo en medio de las situaciones demandantes de la vida. ¿Producto de qué? Que la fe está produciendo paciencia, que es paz, es serenidad, es dominio propio. No, esto es poderoso. Pues con esta escritura de fondo, la pregunta será: ¿cómo nos llega la paciencia a través de la fe? ¿Cómo es que se genera esta paciencia a través de la fe? Pues van a ver que no es nada complicado, nada difícil de explicar. Como primera respuesta, la paciencia llega a nosotros a través de nuestra fe al persistir la fe en aquello que se espera. Y al persistir la fe en aquello que se espera, entonces eso ya comienza a generar paciencia. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estamos en ese ejercicio de fe, el cuándo y el cómo se resuelvan las cosas no está garantizado, pero sí el que se resolverán. Entonces nos toca a nosotros interactuar con el tiempo de Dios. Lo primero es renunciar a nuestro tiempo y también interactuar bien con el cómo de Dios, lo cual pide renunciar al cómo que nosotros nos hemos anticipado a asumir para la solución de esa situación. Entonces, ese ejercicio de fe comienza a generar paciencia, porque yo lo quería para ayer,
pero ayer no se realizó, pero hoy tengo esperanza que tal vez sea hoy. Y así es que la fe es como un músculo que va tonificando nuestra persona interior. Creo que no hay nada más maravilloso que ese mecanismo de fe que ideó Dios para nosotros como una manera de relacionarnos con Él, con sus promesas, como una manera también de poner cierto combustible en nuestro espíritu, porque ya la persona que dejó de esperar, amigos, la persona que dejó de creer que esto se soluciona hoy, mañana, cuando Dios diga, en la manera que Dios dice, esa persona, ¿cómo va a poder vivir? ¿De dónde va a obtener la tranquilidad, la paz, la paciencia para seguir viviendo? ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú estás esperando por algo, no te sientas que estás en tormento. Si tú estás creyendo por algo, no te mortifiques. Esperar en Dios no es estar mortificándose uno. Esperar en Dios es poder sonreír, poder alegrarte y saber que lo que tú no tienes bajo tu control está bajo el control de Dios, bajo el gobierno de Dios y de su reino. Entonces dije, número 1, nos llega la paciencia a través de la fe al persistir la fe en aquello que esperamos. Eso es un generador de paciencia. Segunda respuesta, también viene la paciencia a generarse en nosotros a través de la fe al esperar, y ya lo estaba yo indicando hace unos instantes, al esperar el tiempo de Dios con fe. Cuando tú estás esperando el tiempo de Dios con fe, eso comienza a generar paciencia. Sí, claro, ¿por qué? Porque a Dios tú no le puedes torcer el brazo, tú a Dios no le puedes tomar su reloj y decir, muy bien, vamos a adelantar las horas, no, vamos a adelantar el calendario, no, va a ser en el tiempo de Dios. Pero ¿qué es la confianza de fe? ¿Qué te dice la fe? Que el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Siempre es así. Si las cosas hubieran salido en mi tiempo y en la forma en que yo las concebí, no hubieran salido tan bien como cuando fue en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Por supuesto, yo creo que la mayoría de nosotros habremos de reconocer que todo aquello que Dios resolvió en nuestras vidas no fue en el tiempo nuestro. No. Nosotros definitivamente lo quisimos para antes, pero fue en el tiempo de Dios. ¿Qué pasa cuando Él resuelve algo en su tiempo? Entre otras cosas, que ya estamos preparados, ya estamos listos para administrar esa bendición. Mientras no ha llegado el tiempo de Dios, una de las cosas que debemos de orar y de pensar es que no estamos todavía listos. Entonces la oración debe ser, Dios, también prepárame para ser un buen receptor de ese milagro. Prepárame para administrar bien eso que estoy pidiendo que tú hagas. Señor, debe ser en tu tiempo para que sea enteramente de bendición. Es que esto es como los campos cultivados. Tienen sus temporadas, tienen sus etapas, tienen sus estaciones. Esto va en relación a estaciones lluviosas, estaciones de verano-invierno. Todo eso, entonces, el que ya conoce lo que es cultivar en el campo, ya conoce esa dinámica y esa dimensión. Y nosotros que lo que buscamos es cultivar de otra manera, en otra clase de campo, necesitamos comprender bien esos tiempos de Dios y movernos en los tiempos de Dios con paz, con tranquilidad, con sosiego. Eso equivale a decir que si tú estás algo desesperado, algo desesperada, si estás angustiado porque las cosas no se han resuelto en la manera y en el tiempo que tú has dicho, pues déjame decirte, estás creciendo en paciencia. Y eso es bueno para ti. Porque mientras tú estás esperando el tiempo de Dios, hay un músculo que se ha ido ensanchando, es el músculo de la fe. Y ha ido entonces potenciando tu paciencia, porque si tú estás esperando en Dios, entonces puedes ser más paciente con tus hijos, puedes ser más paciente con tu cónyuge, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, si no lo estás haciendo, si por el contrario estás reventando en impaciencia con tu familia, con otras personas, significa que no estás esperando realmente en Dios, solo te estás aguantando. Pero aguantarse y esperarse con sumo gozo, como hemos leído en la Biblia hoy,
No es lo mismo, absolutamente es algo diametralmente opuesto. Así es que al esperar el tiempo de Dios con fe, se genera paciencia, así te llega la paciencia. Tercera respuesta, la paciencia llega a nosotros a través de la fe cuando al extender misericordia por fe a quien ha pecado, entonces generamos paciencia también. Extender misericordia. ¿Quién pudiera pensar que si yo extiendo misericordia, esos son actos de fe? Porque nadie merece la misericordia, por eso se llama misericordia. Es la miseria ajena, sentir compasión por ello. Pues se hace por fe. Y al actuar de manera misericordiosa con alguien que ha hecho el mal, evidentemente dosis de paciencia están surgiendo en tu corazón, en nuestros corazones. Cómo Dios puede utilizar cosas para bendecirnos. A veces decimos, ¿y yo por qué le voy a tener compasión a esta persona? No se lo merece. Tiene lo que está cosechando lo que sembró. Bueno, quizá esté cosechando lo que sembró, pero tú tenle misericordia porque eso es lo bíblico, que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados y parte de imitar a Dios es ser misericordioso con quien no lo merece. Ahora, lo curioso en esto es que cuando tú en un acto de fe, de obediencia a Dios, le extiendes misericordia, perdón a alguien que no lo merece, estás creciendo en paciencia, es lo que estás evidenciando. Porque estás indicando con ese proceder que tuviste tanta paciencia como para poder ser misericordioso con esa persona. Tuviste tanta paciencia como para perdonarle a alguien que humanamente hablando no lo merece, no ha hecho méritos para ello. Es maravilloso cómo aprendemos paciencia. ¿Se dan cuenta, amigos? Esto es completamente diferente de la idea que tenemos de paciencia. Nosotros pensamos que paciencia es esa fuerza de que Dios nos esté martillando con tribulaciones. No es así. Paciencia es esa fuerza de que nuestra fe se está ejercitando en distintos aspectos de la vida. Mire lo que estamos diciendo. Una fe que se ejercita en aquello que espera. 2, una fe que se ejercita esperando el tiempo de Dios. Y ahora 3, una fe que se ejercita extendiendo misericordia al pecador. Eso produce fe, eso produce paciencia en nosotros. De hecho, la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, hay que irse ya despidiendo de esa extraña idea que tenemos de cómo es que viene la paciencia a nosotros. Y número 4, finalmente, cómo nos llega la paciencia a través de la fe. Nos llega al esperar con fe el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso genera paciencia también, el cumplimiento de la promesa. La Biblia está llena de historias de personas que esperaron con paciencia la promesa de Dios. Tú y yo, amigo, amiga, no somos diferentes a los personajes bíblicos. Luchamos con nuestras urgencias, nuestros dolores, nuestra impaciencia, nuestro sentido del tiempo, de cuándo es que necesitamos las cosas. Pero Dios, que no está para complacer nuestros caprichos, Dios va a hacer todas las cosas en el tiempo correcto. Amigos, si hay algo que debemos ver con suficiente solemnidad es el tiempo de Dios y el cómo de Dios también, la manera en que lo va a hacer. Eso equivale a confiarnos tanto y tanto así en Dios, que ya no tendremos cómo cuestionar, cómo hacer reclamos, cómo desesperarnos, cómo caer en la angustia. No, vamos a estar con ese sumo gozo. Mientras estamos pasando situaciones de dificultades, ya hay un sumo gozo efervescente en nuestro espíritu. ¿Producto de qué? De que el ejercicio y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia es dominio propio. Porque solamente puede ser paciente quien se gobierna a sí mismo, quien gobierna sus ímpetus, sus impulsos, quien gobierna su carácter,
quien gobierna su temperamentalidad. Entonces viene la paciencia y eso nos convierte en magníficos mayordomos de nuestra vida. Y ya que estaba ahí mencionando el texto, lo leemos, dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que mientras estás ejercitando tu fe, hay dos milagros que se van a operar en tu espíritu. Uno, un gozo exacerbado, un sumo gozo le llamó, comienza a surgir. Y dos, comienza a aparecer una calma que no es tuya, un dominio propio, un autogobierno, una serenidad. ¿Producto de qué? La fe al ejercitarse produjo paciencia. A esto hemos elaborado una serie de respuestas con la pregunta ¿y cómo es que nos llega esa paciencia a través de la fe? Y nos llega de las siguientes maneras. Uno, al persistir la fe en aquello que espera, se genera paciencia. Dos, al esperar el tiempo de Dios con fe, se genera paciencia. Tres, al extender misericordia por fe a quien ha pecado, se genera paciencia. Y cuatro, al esperar con fe el cumplimiento de la promesa de Dios, también se genera paciencia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Paciencia a través de la fe. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.